¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegarías para salvar a aquellos que amas? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificarte por ellos? La historia de Moisés, uno de los más grandes líderes bíblicos, nos presenta un dilema impresionante y una serie de eventos sobrenaturales que desafían nuestra comprensión. En el centro de esta narrativa, encontramos a un hombre dispuesto a darlo todo, incluso su propia salvación, por su pueblo. ¿Qué podemos aprender de este acto tan audaz? Y más importante aún, ¿cómo estas antiguas lecciones se aplican a nuestras vidas hoy en día? Durante el incidente del becerro de oro, Moisés hizo una petición sin precedentes a Dios: que su nombre fuera borrado del libro de la vida si esto pudiera salvar a su pueblo. Esta solicitud ocurrió mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, mientras los israelitas, impacientes por su ausencia, cayeron en la idolatría, violando el primer mandamiento. Es una ironía que mientras Moisés recibía las leyes divinas, el pueblo ya quebrantaba la primera de ellas. La petición de Moisés no solo era sorprendente por su audacia, sino también porque demostraba una profunda empatía y un compromiso inquebrantable con su gente. Moisés no intentó minimizar el pecado del pueblo ni suavizar la gravedad de su transgresión. Era consciente de la enormidad del pecado cometido y aún así suplicó por el perdón, incluso a costa de su propio bienestar eterno. Esta súplica fue una muestra de misericordia y gracia, una lección de liderazgo y sacrificio que trasciende el tiempo. El liderazgo de Moisés nos plantea una pregunta profunda. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de aquellos que lideramos incluso cuando ellos fallan? En nuestra vida cotidiana podemos encontrarnos en posiciones donde debemos tomar decisiones difíciles, sacrificando nuestros propios intereses por el bien mayor. Moisés nos enseña que un verdadero líder está dispuesto a cargar con el peso de los errores de su pueblo, incluso cuando esos errores parecen imperdonables. El liderazgo de Moisés en medio de la crisis del becerro de oro ofrece profundas lecciones sobre lo que significa verdaderamente ser un líder y asumir la responsabilidad en momentos críticos. La petición audaz de Moisés a Dios, pidiendo que su nombre fuera borrado del libro de la vida si eso significaba salvar a su pueblo, es un acto de intercesión sin precedentes que revela la esencia del liderazgo sacrificial. Otro episodio fascinante en la vida de Moisés es el de Neustán, la serpiente de bronce erigida para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas. Este objeto, aunque fue un medio de salvación, eventualmente se convirtió en un ídolo, lo que llevó al rey Ezequías a destruirlo siglos después. Este relato nos recuerda que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. ¿Has identificado ídolos en tu vida, cosas o personas que han tomado el lugar de Dios en tu corazón? Es fácil permitir que las bendiciones de Dios se conviertan en distracciones que nos alejan de Él. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a asegurarnos de que nuestra adoración, alabanza y gratitud estén dirigidas únicamente a Dios. Tómate un momento para reflexionar sobre las áreas de tu vida donde podrías estar permitiendo que algo o alguien ocupe el lugar que pertenece a Dios. ¿Hay algo que necesita ser eliminado o reevaluado? La historia de Neustán nos muestra que incluso lo que inicialmente es bueno puede desviarnos si no mantenemos nuestro enfoque en lo que realmente importa. En uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia, Dios estuvo a punto de matar a Moisés en su camino de regreso a Egipto. La razón: Moisés había descuidado el mandamiento de circuncidar a su hijo. Fue su esposa Séfora quien, en un acto desesperado, realizó la circuncisión y salvó la vida de su esposo. Este episodio destaca la importancia de la obediencia a Dios y nos recuerda que incluso los grandes líderes no están exentos de las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué Dios fue tan severo con Moisés?
La respuesta radica en la santidad de Dios y en la necesidad de que aquellos que lo representan vivan de acuerdo con sus mandamientos. Como líderes, estamos llamados a un estándar más alto, y este relato nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos en alineación con la voluntad de Dios. A pesar de todos los milagros y proezas que Moisés realizó, no se le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en un momento de frustración, desobedeció a Dios golpeando una roca en lugar de hablarle como se le había instruido. Este incidente nos enseña una lección poderosa sobre la paciencia y la obediencia. Moisés, a pesar de ser un hombre de Dios, permitió que la frustración lo llevara a actuar precipitadamente, lo que resultó en una severa consecuencia. Este relato nos hace preguntarnos: ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos permitido que la frustración o la impaciencia nos lleven a desobedecer a Dios? La historia de Moisés nos recuerda que la obediencia parcial es desobediencia total y que debemos confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. El enfrentamiento de Moisés con los magos del faraón es otro evento notable que destaca la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal. A través de una serie de plagas, Dios demostró que ningún poder humano o demoníaco puede igualar su autoridad. Aunque los magos lograron replicar algunas de las señales de Moisés, finalmente tuvieron que admitir que estaban presenciando el dedo de Dios. Este relato es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer poderoso, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las fuerzas del mal en tu vida? La historia de Moisés y los magos del faraón nos asegura que, en última instancia, Dios triunfará, y nosotros también lo haremos si permanecemos fieles a Él. Moisés fue un hombre que caminó con Dios hasta el final de su vida. Aunque no se le permitió entrar en la tierra prometida, Dios mismo lo llevó a una montaña desde donde pudo ver la tierra antes de morir. La muerte de Moisés es uno de los eventos más misteriosos y conmovedores de la Biblia. Dios enterró a Moisés en un lugar desconocido, protegiendo su tumba para que no se convirtiera en un objeto de idolatría. La vida de Moisés es un testimonio de fidelidad, obediencia y liderazgo. Aunque enfrentó muchas pruebas y desafíos, permaneció fiel a Dios hasta el final. ¿Estás caminando con Dios de manera que, al final de tu vida, puedas mirar hacia atrás y ver una vida vivida para su gloria? La historia de Moisés es un viaje épico de fe, liderazgo, sacrificio y obediencia. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a preguntarnos si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para cumplir con el llamado de Dios. Nos recuerda la importancia de la obediencia, la paciencia y la fe en medio de las pruebas. Si este relato ha tocado tu corazón, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás viviendo de acuerdo con los principios que Dios ha establecido? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el bien de aquellos que amas, tal como lo hizo Moisés? Y lo más importante, ¿estás listo para caminar con Dios hasta el final, confiando en que Él tiene un plan perfecto para tu vida? No permitas que estas preguntas queden sin respuesta. Te animo a que busques a Dios, a que te acerques a Él en oración y a que tomes la decisión de seguirlo fielmente, tal como lo hizo Moisés. Recuerda, la vida de Moisés es un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de alguien dispuesto a obedecerle y a confiar en Él por completo. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? Si la historia de Moisés y su liderazgo te ha inspirado, te animo a reflexionar sobre cómo puedes asumir la responsabilidad en tu propia vida. ¿Estás dispuesto a liderar con el mismo nivel de sacrificio, empatía y compromiso? Da el paso hoy y decide ser un líder que no solo guía, sino que también se identifica y lucha por aquellos a quienes lidera. Elige ser la diferencia que tu comunidad necesita.